Es conocida la historia de William Morgan, el llamado Yankee Comandante, un norteamericano que combatió junto a Fidel Castro, y fue considerado un héroe antes de ser fusilado, acusado de agente de la CIA. También se conoce el caso del mayor Rudolf Anderson, un piloto de U-2, derribado cuando realizaba una misión de identificación de los cohetes nucleares soviéticos instalados secretamente en Cuba. Menos conocido, sin embargo, son los casos de otros 4 estadounidenses que murieron en 1961 durante la invasión de Bahía de Cochinos, realizada por exiliados cubanos con respaldo inicial del gobierno de Estados Unidos. En total, 4 pilotos y 4 tripulantes de la Guardia de Alabama volaron en misiones de combate el último día de la invasión, cuando los pilotos cubanos estaban agotados. 4 de ellos no regresaron. El presidente John F. Kennedy, quien no quiso dar el apoyo acordado a los invasores, negó al inicio que hubiera participación militar estadounidense en esa operación. Solo en 1987 Estados Unidos reveló que 8 miembros de la Guardia de Alabama habían participado. En 1960, los 8 soldados fueron reclutados para entrenar a los pilotos cubanos en 16 aviones B-26. Los guardias se ofrecieron como voluntarios en 1961, bajo términos de absoluto secreto, y fueron desplegados en bases de entrenamiento en Guatemala y Nicaragua. Bajo las órdenes de Kennedy, solo 8 de los 16 B-26 previstos volaron a Cuba el 15 de abril, y como resultado solo la mitad de los aviones fueron inutilizados, antes de la invasión iniciada 2 días después. La autorización a los estadounidenses para participar en acciones de combate en Cuba se concedió apenas el 19 de abril, y se les advirtió que, si eran capturados, Estados Unidos negaría conocer sus actividades. Sus nombres solo fueron revelados años después: el mayor Billy Dodo Goodwin, los pilotos Joe Shannon, Raleigh Schamberger y Thomas Pitt Ray y los tripulantes Leo Baker, Walt Gray, Nick Sadano y James Bond, todos de Alabama. A primera hora del 19 de abril de 1961, 6 B-26 despegaron de Puerto Cabezas, con la promesa de recibir cobertura aérea desde el portaaviones USS Essex, estacionado en aguas internacionales, un apoyo que no recibieron. El avión de Schamberger y Gray fue abatido sobre el agua, y sus cuerpos no fueron recuperados. El bombardero en el que iban Ray y Baker cayó abatido en territorio cubano. La muerte de Ra fue documentada por Archivo Cuba como un caso de ajusticiamiento extrajudicial, a partir de declaraciones de fuentes que constataron que, aunque herido, sobrevivió al derribo de su avión, en las cercanías del Central Azucarero de Australia. La causa de la muerte fue un disparo en la sien que le arrancó un ojo, según una autopsia realizada en la Universidad de Alabama, luego que su cuerpo fue devuelto a Estados Unidos. El cuerpo de Ray había permanecido 18 años en una morgue cubana, mientras que Baker fue confundido con un exiliado y enterrado con los otros cubanos en alguna fosa común. En 1978, la CIA desclasificó la información sobre Bahía de Cochinos y condecoró, póstumamente, a los 4 soldados de Alabama que murieron en el esfuerzo de liberar a Cuba del comunismo. Una historia prácticamente desconocida hoy por muchos cubanos. Si te interesan temas como este sobre Cuba, con un enfoque distinto al oficial, suscríbete al canal y apóyanos compartiendo el video con tus conocidos y con tu like.